Comenzamos con la práctica 2, que para algunos alumnos sería la práctica 7 de laboratorios de técnicas de separación. En esta práctica vamos a realizar la calibración del cromatógrafo de gases. Para poder realizar un análisis debemos de crear un método y hay dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer con el botón Build y después me va a preguntar qué quiero hacer. Podemos crear un nuevo método desde cero, como lo hicimos en la práctica anterior, o podemos cargar un método que ya esté guardado en el disco duro. De hecho, nos hace una lista de los últimos 5 métodos que se han utilizado para que podamos seleccionar entre esos alguno que nos interese. Si no está ninguno que nos interese, vamos a seleccionar aquí, encargar uno que ya esté guardado en el disco duro, presionamos OK y entonces nos va a aparecer un método. Bueno, vamos a seleccionar algún método de los que tenemos en el disco duro. Entonces nos aparece el resumen de ese método y como lo vamos a modificar, pues entonces aquí en esta pestaña Instrument vamos a seleccionar opciones de control y nos va a aparecer todas las pestañas que habíamos visto en todas las pestañas que podemos modificar en el instrumento. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es calibrar con etanol nuestro cromatógrafo. Vamos a hacer inyecciones de un etanol puro. Vamos a inyectar, digamos, desde 0.1 microlitros hasta 0.5 y entonces vamos a ir y tenemos que generar nuestro método. Entonces el método lo vamos a modificar desde aquí. Lo primero que hacemos es modificar el horno y el inyector. Como abrimos el archivo que ya existía, que era el único que sabemos hacer, que era el de limpieza, lo abrimos ese archivo de limpieza y lo vamos a modificar. El inyector mantiene su temperatura de 210 grados centígrados. El horno sigue teniendo una temperatura máxima de 250, pero le vamos a cambiar el tiempo de equilibrio a 0.3. Los métodos que son isotérmicos los podemos poner un tiempo de equilibrio de un tiempo pequeño, digamos 0.3 minutos, porque todo el tiempo el horno va a estar a las mismas condiciones. Ahora, la temperatura del análisis la vamos a establecer en 85 grados centígrados. El etanol tiene un punto de ebullición de aproximadamente 75 grados centígrados. Por lo tanto, 85 está por encima de su punto de ebullición, lo que nos permite asegurar que el etanol se va a evaporar cuando esté dentro del cromatógrafo. El tiempo que dura el análisis está aquí y lo vamos a establecer dependiendo de cuánto consideramos que pudiera tardar en eluir el etanol desde que lo inyectamos hasta que llega al detector y la última molécula detectable sale por el detector. Este tiempo normalmente es dependiente de las características de todas las condiciones cromatográficas que le vamos a establecer al aparato y tiene mucho que ver con la experiencia del analista en calcular apropiadamente cuánto tardaría el analito en eluir. Este es un método muy rápido y solamente aplicaría para hacerlo a las mismas condiciones. Si yo quiero hacer el análisis de una muestra que contenga etanol y quiero obtener resultados reproducibles,
pues el método que yo debería de utilizar para mi muestra también tendría que ser esta misma. Si mi muestra requiere otras condiciones, entonces yo tendría que hacer una nueva calibración, porque, como luego veremos en este curso, al modificar las condiciones de parámetros del cromatógrafo, entonces se modifican los resultados. Cambiamos nuestra pestaña al gas acarreador, y en el gas acarreador vamos a mantener los 15 psi para la presión del gas acarreador que teníamos en el método de limpieza, y el que cambia automáticamente es este tiempo, que es dependiente del tiempo del horno. Aquí lo podemos modificar, y en la otra pestaña del gas acarreador solamente se modifica automáticamente, porque no tenemos manera de modificarlo por programa. Todo lo demás se mantiene igual. Continuamos con la siguiente pestaña, y la temperatura del detector será como en el programa anterior, de 210 grados, de 210 centígrados. Lo que sí cambiamos es el rango. Nosotros cambiamos el rango a 1, que anteriormente estaba en 20, porque ahora vamos a tener un pico bastante grande, y entonces con el rango 1 no necesitamos tener amplificación. Por lo tanto, con el rango 1 vamos a tener picos muy bien definidos, y con el rango 20 tendríamos problemas para observar correctamente el pico. Todo lo demás se mantiene igual. Este de acá, en esta pestaña, aparece activado, pero en la realidad no se activa porque no existe un detector B en nuestro cromatógrafo. Continuamos con los eventos programados en el tiempo para el instrumento, y lo único que vamos a cambiar es que el split debe estar abierto. En el panel de válvulas, donde podemos subir y bajar la presión del gas acarreador, también está la válvula del split. Esa válvula solamente, como en el caso del hidrógeno y el aire, solamente pueden estar abiertas o cerradas, totalmente abiertas, totalmente cerradas. Entonces el split se gira en el sentido donde esté abierto hasta llegar al tope. En este caso, para nuestro programa, solamente es una situación informativa, porque el aparato no puede hacer nada, ya que la válvula es manual. Continuamos, y entonces, cuando ya aceptamos todas las modificaciones al método cromatográfico, entonces me va a aparecer la pestaña donde yo voy a poner la descripción del método. Es recomendable poner una información muy explícita de qué es lo que hace el programa o el programa o el método de análisis para trabajar. Entonces presionamos el botón OK, y nos va a dar vamos a tener el resumen de todo este cambio que hemos hecho al programa. Nosotros a nuestro método le vamos a cambiar el nombre, porque si lo sobreescribimos, entonces ya no vamos a tener nuestro método de limpieza. Así que nosotros le cambiamos el nombre y escribimos aquí el nuevo nombre que le vamos a poner. Por ejemplo, le podríamos poner etanol. Le ponemos a aceptar, y entonces, cuando yo ya tengo un método creado, lo que voy a hacer con los métodos que ya están creados es instalarlos. En este botón Setup vamos a presionarlo, y nos aparece otra ventana. En esta ventana me dice qué es lo que quieres hacer. Podemos instalar
un método rápido de análisis, pero no lo vamos a utilizar. Y también podemos utilizar secuencias. Las secuencias serían repetir varias veces el mismo análisis, y siempre es el análisis a las mismas condiciones. O yo puedo seleccionar varios métodos, pero el asunto es de que yo ya tengo que tener planeado cuáles son los métodos que voy a utilizar, y se van ejecutando en secuencia. Como en nuestro programa o nuestro curso es básico, vamos a comenzar con un método único. Entonces, con un solo método vamos a seleccionarlo. Aquí lo vamos a buscar en donde lo guardamos hace unos minutos, y al presionar el botón pues nos dice que seleccionemos el correspondiente. Digamos que este es el del etanol, lo seleccionamos y después tenemos que escribir dónde queremos guardar los resultados del cromatograma que se genere cuando hagamos el análisis. Entonces también donde vamos a poner los reportes, etcétera, etcétera. Y también debemos ponerle un nombre base. Todos los archivos, se generan varios archivos en un análisis. Entonces todos los archivos de un mismo análisis van a tener el mismo nombre, y lo único que va a cambiar es su extensión. Aquí yo debo de poner qué nombre quiero para los resultados que se generen con este análisis, y entonces puede ser diferente o igual a el nombre del método. Entonces, si este se llama etanol, el método se llama etanol, yo diría que le voy a poner como nombre del archivo resultante, le voy a poner, digamos, inyección 05. Ahorita explico por qué 05. Entonces yo le pongo aquí inyección 05, y entonces voy a tener, le voy a poder aplicar el OK al método, y ya está instalado. En el momento que yo instalo el método, la computadora le manda información al cromatógrafo, y tarda entre 10 y 15 segundos en instalarse completamente un método cromatográfico creado por la computadora al cromatógrafo. A partir del momento en que yo pongo o instalo el método desde la computadora es la que controla al cromatógrafo, y el cromatógrafo ya no se puede controlar desde su panel de control. Todas las modificaciones, excepto las que sean manuales, se modifican desde computadora. Y entonces tenemos que preparar una inyección manual. La inyección manual la vamos a preparar utilizando una jeringa cromatográfica. Nuestro estándar de etanol lo vamos a tener en un vial de 2 mililitros, y en el video que se muestra aquí en esta parte vamos a ver cómo se realiza la inyección. Nosotros realizamos nuestra inyección, y en el momento que inyectamos nuestra muestra presionamos el botón Run en el panel de control, o también puede ser en el software de la computadora, y con eso inicia la captura de los datos del cromatograma. Entonces inicia mi método, está empezando, pero yo no puedo ver nada. Así que si yo quiero ver cómo va ocurriendo el análisis, yo debo de presionar este botón Real Time Plot para poder comenzar a ver qué es lo que está pasando con la señal del cromatógrafo. Entonces aquí tenemos una simulación de cómo funciona un cromatograma. Está acelerado,
para poder ver. Y entonces vemos que al inicio no podemos ver prácticamente nada y de repente aparece nuestro pico. Nuestro pico podemos observar aquí que no es simétrico, sino más bien tiene una forma frenteada. Le llamamos pico frenteado a ese pico que inicialmente su señal sube rápidamente hasta la señal máxima y después exponencialmente va disminuyendo hasta regresar hasta su nivel de línea base. Obviamente esta disminución exponencial es negativa y poco a poco va reduciéndose la señal hasta llegar hasta el momento de la línea base. La línea base que podemos ver en esta zona de acá o en esta zona de acá significa que no hay ningún analito pasando por el detector, solamente está pasando el gas acarreador. Prácticamente no está pasando ninguna molécula que no sea gas acarreador en el detector, y entonces la señal es la mínima posible. Cuando tenemos este pico es porque el detector está notando la presencia de un compuesto y la generación de este pico es por la señal que provoca el paso del analito por el detector. Esto que vemos aquí lo llamamos cromatograma, es la gráfica de la señal contra el tiempo de análisis, y en esta cromatograma nosotros vamos a obtener información importante acerca del analito que ha llegado al detector, principalmente el tiempo en el que empezó a llegar la banda de ese analito al detector y el momento en que termina de llegar, termina de salir las últimas moléculas de ese analito al detector, que es cuando ya regresa a su línea base. Entre estos dos tiempos, pues nosotros podríamos buscar un tiempo promedio. En un pico frenteado normalmente se toma como el promedio del tiempo que tarda un analito en llegar desde que se inyecta hasta el momento que lo mide el detector en la señal más alta posible. Y esto se toma porque estadísticamente si nosotros tuviéramos un pico, o si nosotros consideráramos cuál es el pico ideal en cromatografía, sería un pico de forma de campana gaussiana. Este tiene forma ligeramente o notablemente asimétrico, de tal manera que gran parte de las moléculas del analito han llegado al detector y se agolpan, provocando un aumento muy rápido de esa señal y no un aumento potencialmente o exponencialmente ascendente. Como decía, el pico ideal sería una campana gaussiana, pero en este caso lo que tenemos es un pico frenteado. En cualquiera de los casos, el punto más alto de la señal de un pico cromatográfico se considera el tiempo promedio que tardó en llegar el analito al detector, y ese tiempo lo llamamos tiempo de retención, el tiempo que la fase estacionaria de la columna retuvo al analito durante su paso a través de ella. Este es el primer dato importante que nos da un cromatograma, el tiempo de retención de un analito. Todos los analitos tienen un tiempo de retención característico y aplica únicamente a ciertas condiciones de trabajo. Es decir, si yo cambio
los parámetros del análisis, entonces también ese tiempo de retención cambia. El otro dato que nos da un cromatograma es la altura de ese pico, que corresponde a la señal máxima que podemos tener. Y finalmente el área bajo la curva de esta campana asimétrica también es una medida importante de la cantidad de analito que ha pasado por el detector. Normalmente el área es la manera de medición de la cantidad de analito más confiable que podemos tener, pero para algunos análisis de rutina la altura también es reproducible y nos permite tener bastante confianza en ese dato como una medida de la cantidad de analito que ha pasado por el detector. Esas son las tres principales informaciones que podemos sacar de un cromatograma, y como solamente inyectamos un solo compuesto, que es el etanol, pues es obvio que el pico que aparece ahí es generado por el etanol. Es decir, si yo veo una inyección de etanol, entonces el pico que aparece, y como es único, pues yo lo considero como que es el pico generado por el etanol. Si yo tengo una muestra de muchos compuestos y salen muchos picos, entonces yo debo de buscar alguna estrategia para deducir qué pico le corresponde a qué compuesto. Eso se puede ver más adelante. Por el momento lo que nos interesa aquí es que este cromatograma correspondería a la inyección de 0.5 microlitros de etanol en el cromatógrafo, y nos da este resultado. Cuando yo ya terminé, cuando el método de análisis ha terminado, entonces yo puedo cerrar esta pestaña y voy a cambiar voy a regresar a nuestra pantalla principal del software controlador del cromatógrafo. Y ahora, si yo quiero ver la gráfica de un cromatograma ya realizado, de un análisis ya hecho, entonces con este botón de Graphic Edit yo voy a abrir un archivo. Ese archivo lo voy a buscar y me debe de aparecer este tipo de ventana. Entonces aquí me va a aparecer el pico que habíamos visto anteriormente, y yo puedo ver aquí en este menú display me va a aparecer la opción de Peak Report, y entonces el reporte del pico me va a dar todas las áreas, alturas y posiciones o tiempos de retención, perdón, de todos los picos que haya en mi cromatograma. En este ejemplo hay varios picos. Yo solamente eliminé todos los demás picos que había en este cromatograma y seleccioné este de aquí para que podamos ver qué información me aparece cuando yo solicito a la computadora un reporte de picos. Aquí en Display, Peak Report, me aparece el reporte de picos. Este me interesa porque esta ventana me interesa porque de aquí voy a sacar toda la información que necesito para trabajar con la calibración de mi cromatógrafo. Entonces, en resumen, lo quise poner aquí para tener un resumen de todos los datos. Estos serían los datos. Si yo inyecto
en el cromatograma anterior que presenté, habíamos hecho una inyección de 0.5 microlitros, aquí debería decir microlitros, y me da todos estos resultados. En resumen, los podemos ver acá, que es más fácil. Y entonces podemos ver que el tiempo de retención de un analito, cuando se realiza el análisis a las mismas condiciones siempre, entonces prácticamente el tiempo de retención es idéntico, aunque se nota una ligera disminución de ese tiempo de retención conforme aumentamos la cantidad de analito analizado. El área también, conforme aumentamos la cantidad de analito, vemos que aumenta su valor, y lo mismo le pasa a la altura del pico. Conforme aumentamos la cantidad de analito que agregamos, entonces nosotros obtenemos una altura mayor de pico. Y tenemos un dato adicional, que sería la división entre área sobre altura. Si nosotros vemos un pico cromatográfico, tiene casi forma de triángulo. Entonces, si sabemos el área y sabemos la altura de un triángulo, la división área sobre altura nos da el doble de la base. Entonces prácticamente este valor sería como si fuera la base de ese pico. Entonces tenemos toda la información y vemos que prácticamente es un valor constante. Dentro de ciertos parámetros este valor es constante, aunque se nota que va disminuyendo. Y entonces vamos a hacer el análisis de nuestros resultados experimentales. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, el tiempo de retención. Aquí está el tiempo de retención contra el volumen inyectado o cantidad de analito inyectada al cromatógrafo. El tiempo de retención va disminuyendo conforme nosotros agregamos la cantidad de analito. ¿Por qué disminuye? Porque al haber más moléculas dentro de la columna cromatográfica, hay demasiada competencia entre esas moléculas para ser atraídas por la fase estacionaria. Y la fase estacionaria no se da, tiene muchas moléculas a quienes absorber. Entonces hay algunas moléculas que no son absorbidas y van avanzando más rápidamente que las que sí son absorbidas. Por lo tanto, en promedio hay algunas moléculas que, principalmente las que van fluyendo por el centro del tubo, pues avanzan más rápidas que las que van cerca de la pared del tubo, por dos razones: por el tipo de flujo que se va frenando por la fricción, pero además por la absorción que hay en las paredes del tubo. Las moléculas que están cerca de las paredes del tubo van a ser absorbidas y retenidas más tiempo que aquellas que van fluyendo por el centro. Ahora, hay que recordar que son moléculas gaseosas, por lo tanto, una molécula que vaya fluyendo por el centro no va a estar fluyendo siempre en el centro, tiene muchísimo movimiento dentro de ese tubo, y entonces a veces estará cerca del centro y a veces estará cerca de la pared del tubo. Y entonces, como un resultado final, a mayor cantidad de analito hay una disminución o una rapidez mayor en llegar al detector, pero por la cantidad de moléculas. Ahora, si nosotros vemos cómo se comporta el área, entonces ahora vemos que tiene esta tendencia ascendente. Esto significa que al aumentar la cantidad de analito, el pico se hace más grande.
se hace más grande en altura y también se hace más grande en ancho, de tal manera que entonces el área de este pico va a ir aumentando conforme nosotros vamos aumentando la cantidad inyectada. Luego vamos a ver el área, altura. La altura también, al aumentar la cantidad de analito, aumenta la altura de ese pico, porque a mayor cantidad de moléculas, mayor señal genera el detector. Normalmente los detectores, como reaccionan a la cantidad de analito, entonces vamos a observar que tiene un aumento de altura a nuestro pico conforme aumentamos la cantidad de analito. Y si revisamos esta última columna, que es el tamaño, la relación área sobre altura, que sería una especie de medición o parámetro del ancho que tiene el pico, podemos observar que hay una tendencia ascendente. Conforme nosotros aumentamos nuestra cantidad de analito, estamos observando que aumenta, pero ese aumento es realmente muy pequeño, de 6.4 a 7.5 o 7.6, 7.06. Entonces es casi considerado como constante, aunque sí es notable que si nosotros no tomáramos en cuenta este punto, prácticamente todo el tiempo está aumentando. ¿Y eso qué es lo que significa que nosotros tengamos un área sobre altura prácticamente constante? Quiere decir que durante todos los experimentos, durante las 5 inyecciones que hemos hecho aquí, el pico, aunque crece, está manteniendo casi la misma forma en cualquiera de los análisis. Es decir, que prácticamente es el mismo, aunque crece proporcionalmente a lo ancho que como crece a lo alto. Y eso es muy importante porque tiene que ver un poquito con la linealidad. Aunque podemos observar en esta gráfica de aquí, cuando vemos el área, que no está teniendo una tendencia realmente lineal. Hay una ligera tendencia cuadrática en lugar de ser una tendencia lineal. ¿Por qué no nos da una tendencia lineal? Pues principalmente por la forma asimétrica o que tenemos de aquí de nuestro pico. Entonces este pico está generando una cola que lo aleja un poquito de la linealidad, es decir, no es simétrico totalmente. Entonces, al ser simétrico, está teniendo un poquito de sobrevaloración en el área que me impide entonces que tengamos esta señal totalmente dependiente lineal de la cantidad de analito. Entonces, la tendencia sí es proporcional, pero no es linealmente proporcional, sino es proporcional en forma cuadrática. Lo mismo pasa con la altura. Hay una ligera desviación ahí que no permite que tengamos una linealidad, pero entonces nosotros lo que podemos hacer es dos opciones. La primera sería agregar otro analito que me permita utilizarlo como estándar interno, de tal manera que yo pueda linearizar estas gráficas, o lo que podría hacer es aceptar el hecho de que que no es lineal mi señal, y entonces
ajustar todos los datos a un modelo cuadrático. Y entonces, con todos estos datos, lo que vamos a hacer es realizar un ajuste por mínimos cuadrados para los datos de área y para los datos de altura, de tal manera que nosotros podamos calcular qué cantidad de masa tiene una muestra, qué cantidad de masa de etanol tiene una muestra si me resulta que tiene un área de 600.000 microvolts por segundo. Y entonces, ¿cómo lo podría hacer? Pues tendría yo que hacer mi regresión lineal cuadrática, mi regresión cuadrática, de tal manera que yo obtengo el valor, y ahora el valor que correspondería a la inyección, al volumen inyectado, y debo de averiguar cuál es la densidad de líquido a la temperatura de inyección. No es la temperatura del puerto de inyección, sino más bien a la temperatura ambiente, porque yo estoy midiendo con mi jeringa una cierta cantidad de analito en una jeringa a temperatura ambiente. Entonces, con la densidad y con el volumen que podemos obtener de esta gráfica, vamos a saber cuánta masa hay de etanol cuando el área es de 600.000. Y después vamos a hacer lo mismo con una muestra problema que tenga una altura de 30.000. Lo mismo, con 30.000 yo busco aquí mi valor, que más o menos es aquí en medio, y voy a encontrar un volumen de analito como si yo lo hubiera inyectado directamente. Y entonces, con la densidad yo calculo la masa de cuánto tengo de etanol en esa muestra. Repito, solamente funcionaría cuando yo tengo una muestra y hago un análisis, solamente funcionaría cuando estoy haciendo el análisis a las mismas condiciones. Si no estoy repitiendo las mismas condiciones en mi análisis, entonces no puedo confiar plenamente en los resultados que estoy obteniendo. Esta gráfica que tengo aquí nada más sería para mostrarles cómo se nota la diferencia entre inyectar 0.1 microlitros y 0.2 microlitros. Podemos ver cómo se duplica, se multiplica el área del pico cromatográfico al aumentar la cantidad de analito. Pudiéramos hacerlo con las 5 inyecciones, pero este se volvería muy pequeño y casi no se distingue. Pero nosotros aquí ya podemos notar bastante bien cómo el área de los dos picos es muy distinta al duplicar la cantidad de analito que yo inyecto. Bueno, por mi parte es todo. Espero que haya yo explicado correctamente todo y agradezco su atención.